es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Entonces, bueno, vamos a orar, a poner este momento en manos del Señor, pedirle a Él que nos guíe en toda verdad y bueno, vamos a disponer el corazón especialmente. Amado Dios, yo te quiero dar gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Dios, por todo lo que nos has brindado, por tu amor y tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque has sido bueno en gran manera. A ti, Dios, sea toda la honra y toda la gloria. Te bendigo, Dios. Y amado Señor, yo te pido que en esta mañana nos permitas disfrutar de tu palabra, entenderla, para poderla hacer viva, Señor. Y para que donde estemos podamos ser luz y guiar a otros, Señor, en medio de todo lo que se ve en esta tierra. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes que nada, yo quiero expresarle mis más sinceros agradecimientos absolutamente a todos ustedes. Porque bueno, esta semana fue algo difícil, obviamente, pero en la fortaleza del Señor, digamos que hay momentos en los que uno siente que Dios está haciendo algo, ¿cierto? Y no se queda solo en el sentir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más que sentirla, hay que realmente vivirla. Y a mí me gusta que cuando aprendo algo, yo quiero transmitírselo a la iglesia, siempre me gusta enseñar lo que aprendo. Y es por eso que tal vez hoy, yo lo que quiero con ustedes es enseñarles lo que viví a través de la experiencia de esta semana. No me quiero colocar como ejemplo, yo parto de ahí. Una de las cosas que uno le enseñan en el seminario es que uno no es ejemplo para nadie. La palabra es la que nos edifica, ¿verdad? No las vivencias. Pero sí quiero enseñarles cómo logré experimentar esta semana. Para muchos tal vez saben, otros no. Mi madre pues está en la presencia del Señor, estoy seguro, ¿cierto? Tengo la certeza de eso. Y eso sucedió esta semana, martes, miércoles, algo así. Pero hubo momentos en los que yo vi la mano del Señor, en todo momento, la verdad. La vi en todo momento y lo pude vivir, gracias a Dios. Lo pude vivir en el sentido en que una de las primeras cosas que nosotros hacíamos, aún en medio de la dificultad, es alabar a Dios y darle gracias. ¿Sí? Creo que eso cambia todo. Yo te estoy diciendo algo que yo viví. ¿Sí me entiendes? Es decir, yo no te estoy diciendo acá una fábula o algo así. Muchos me acompañaron al sepelio de mi mamá, ¿verdad? Muchos de los que están acá, o sea, fue real. Fue real. Entonces, hoy yo quiero que miremos algo de la palabra, porque es que yo lo que quiero es que de verdad cada uno de ustedes pueda entender, no importa qué dificultad esté pasando, pero si tú sigues pasando la dificultad de la misma manera y sigues y sigues y sigues en lo mismo, porque algo está pasando en tu vida. Y con seguridad te lo digo, algo estás haciendo mal. Algo. ¿No le has preguntado a Dios el propósito y no has buscado el propósito de lo que te pasa? ¿O sencillamente has obrado mal en tu vida? ¿Verdad? Pero ¿sabes algo? Hay momentos en la vida en los que las tribulaciones alzan la voz, gritan fuertemente. Pero cuando estamos firmes en la fe, es cuando la fe y la esperanza toman su lugar. Y ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Cuando la fe y la esperanza toman su lugar. ¿Cierto? Entonces, definitivamente el hecho de poder vivir el evangelio es un consuelo impresionante. Así como dicen, solo el que lo vive es el que sabe cómo funciona.
Y por eso, mis queridos hermanos, yo quiero decirles a ustedes, mucho de lo que yo les digo acá, lo que yo les he enseñado, sí, yo les digo a ustedes, dejen de vivir de una fe prestada. Vivan el evangelio. Vívanlo. David decía, me gozaré en el Señor, y estaba en la mala, y alababa y adoraba, y eso era lo que David hacía. Y cuando uno dice, venga, voy a hacer lo mismo a ver si funciona, funciona. Miren, yo les voy a contar, no me voy a extender en lo que pasó, ni en testimonio, ni cosas de ese estilo, pero sí quiero como que, en serio, miren, es increíble que como está el sistema de salud ahora, así que mi mamá llegó a un sitio donde la atendieron como si eso fuese una clínica privada, no sé de qué categoría o en qué condiciones. ¿Sí? Y yo decía, Dios, bueno, gloria a Dios. Y en medio de su condición, uno se camuflaba el celular, lo colocábamos ahí, le colocábamos alabanza. ¿Sí? Alabanza, 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 adoración, adoración y gratitud al Señor. Pero todo eso tiene un trasfondo, todo eso tiene una razón de ser. ¿Cuál era la razón de ser? El que yo quiero vivir el evangelio. Y mi hermano, yo te digo, si Dios lo bendice a uno con esas cosas, ¿será que no habrá la bendición para ti? Es que tú no eres hijo, tú eres tan hijo como yo. ¿Ves? Entonces, la bendición tiene que estar para ti también, en medio de tu dificultad. Si tú has perdido la esperanza, es porque algo ha fallado en el conocimiento de Dios. Quiero que vayamos a 1 de Tesalonicenses 3:12. Vamos a tocar varios apartes de Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 3:12 dice, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Eso es una parte. Ya les voy a contextualizar todo para que podamos entender por qué Pablo está diciendo eso. Pablo, esta es una carta que le escribe Pablo a una iglesia de Tesalónica. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 9 al 10 en la Biblia de las Américas. Dice, mas en cuanto al amor fraternal no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello aún más y más. Y 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Dice Pablo, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, conformaos unos a otros con estas palabras. Voy a contextualizar primero, ¿sí? Para que usted entienda por qué Dios hace que se escriban estas palabras. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué me sirve? ¿Cierto? ¿Aplica o no a mi vida? Bueno, la iglesia de Tesalónica era una iglesia casi que ideal. Era una de las mejores iglesias que había en la época. Y Pablo estaba orgulloso de esa iglesia.
Y esa iglesia, digamos que es el estilo de iglesia que casi que todos los que Dios nos ha dado la oportunidad de ministrar una iglesia anhelaríamos. Pero les voy a decir algo, por favor, no se me vayan a envanecer. Nosotros no estamos tan desviados del camino. Nosotros vamos enfocaditos. Y vamos enfocados en el sentido en que hemos tenido conocimiento de la palabra. Hemos buscado transmitirle eso a ustedes. Enseñar y estudiar la palabra. Y esta era una iglesia que estaba fundamentada, ¿cierto? De hecho, vivía la palabra. Entonces, Pablo fue el que fundó esta iglesia después de que lo sacaron corriendo de Filipos. Este hombre se pone a predicar en las sinagogas aproximadamente un mes, y en un mes logró que algunos judíos creyeran, que una gran multitud de griegos se convirtieran al evangelio y que muchas otras mujeres consideradas importantes dentro de la región también recibieran al Señor. Pero algunos judíos hicieron una revuelta para sacar a Pablo de allí, de este lugar, porque no estaban de acuerdo o no querían sencillamente que ni ellos recibir ni permitir que otros lo hicieran, ¿verdad? Entonces Pablo sale a Berea, y allí en Berea los judíos eran más nobles, eran más receptivos, ¿cierto? Pero allá también llegan estos mismos judíos queriendo dañar la palabra, queriendo dañar la obra del Señor, y eso lo consigue uno en todo lado, ¿cierto? El objetivo de Pablo era animar a la iglesia en medio de la persecución. Era una iglesia que estaba siendo perseguida, el objetivo era defender el ministerio ante las acusaciones, ¿cierto? Y en el libro de Tesalonicenses hay varios temas importantes. Uno, es que enseñarle al pueblo que la palabra de Dios tiene autoridad, es la máxima autoridad. Si hay algo que hacen en otro lado y no lo dice la palabra de Dios, eso no es verdad. Y ahorita les voy a decir cómo lo viví yo en medio de la circunstancia que estaba pasando. Cuando nosotros estábamos en medio del sepelio, ¿sí? Desafortunadamente casi que había no dos bandos, dos grupos, ¿sí? Un grupo que eran los católicos y otro grupo muy marcado que eran los cristianos, los creyentes, mis hermanos en Cristo, ¿sí? Y de verdad doy gracias a Dios por la vida. Ahorita les explico por qué utilicé esa de Tesalonicenses cuando Pablo les dice, ustedes se aman unos a otros, ¿sí? Y vea, yo les voy a hacer una confesión. Yo soy una persona que por lo general, o sea, ustedes me ven molestando por ahí, pero no soy tan sociable. Si yo en la medida puedo estar solo, un librito o algo así, tranquilito, bien, chévere, lo hago. ¿Sí? No me incomoda, la verdad. Pero tampoco me incomoda estar con ustedes. No, frescos de nada, no, en serio. Ahí humildemente. No me incomoda estar con la gente. Pero, y les voy a decir por qué. Porque en medio de la circunstancia que pasé, cuando yo veía que estaban los hermanos de la iglesia, a pesar de que había un grupo grande, la verdad fue que fueron bastantes personas, pero había el otro grupo, el de los católicos, era bastante numeroso también. Pero cuando yo vi que habían bastantes hermanos de la congregación, también sentí ese amor del Señor. Mire que en todo lo que sucedió, yo siempre busqué ver cómo obraba Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Eso era todo lo que yo quería ver. No me encerré, ¿sí? A pesar de que había mucho dolor, pero no me encerré en eso. Yo dije, yo quiero ver lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios me quiere enseñar, qué es lo que Dios nos quiere mostrar, cuál es el propósito de Dios en medio de esto. Y en medio de eso pude ver el amor de Dios, cómo los hermanos fueron, ¿sí? Y estuvieron con nosotros allí.
Y eso es entendimiento de lo que la palabra de Dios dice. Otros dijeron, yo no puedo ir, pero lo acompaño con oración. Eso es entender el poder de la oración. Otros dijeron, no estoy de cuerpo presente, pero un mensaje te envío, o a mi esposa, ¿sí? Le enviaban mensajes y ella me comentaba a mí. En medio de todo eso, yo pude ver una iglesia que cumplía con eso que leíamos. Y Pablo lo entendía, ¿cierto? Pablo entendía y Pablo en 1 Tesalonicenses 6 les dice, ustedes en medio de la tribulación conservaron el gozo del Espíritu Santo. Ustedes en medio de toda esa persecución predicaron el Evangelio, testificaron a Jesús, vivieron al Señor. Y eso, alguien me está haciendo competencia. Entonces, miremos lo que dice 1 Tesalonicenses 3:12. Dice, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. ¿Sí? Pablo le estaba diciendo a esta iglesia, oiga hermanos, miren, el amor de ustedes es tan evidente que sobraría repetírselo. Lo único que yo tengo que decirles a ustedes es que sigan en eso, no declinen en eso. ¿Y sabes qué era lo más importante? Lo más importante era cuando en medio de la oración, bueno, algunos hermanos, digamos que, pues lo que les digo, el grupo de los católicos empezaban a hacer sus rezos, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa, a veces uno cuando va a un velorio uno queda encerrado, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué le toca a uno? Ahorita me falta decir, es que no me sé el Ave María, no. Pues uno calla y empieza a orar por estas personas. En medio de lo que ellos dicen, ¿sí? Uno se da cuenta que nunca leen la Biblia, jamás la cogen. Cualquier cantidad de herejía había en cada oración. Yo escuchaba eso y yo decía, Dios, ayúdalos. Hay un propósito allí en eso. Creo que Julio, es un amigo, creo que quedó encerrado 2 veces y dijo, uy, no, yo me salgo porque es que la tercera sí no me la aguanto. Y era obvio, eso carga, realmente eso carga. ¿Sí? Y carga porque ¿cómo es posible que en una de esas oraciones decían, María, sálvanos del infierno? Y yo decía, ¿es en serio esto, manes? ¿Sí? María, la madre de Dios, o sea, si es la madre de Dios, Dios deja de ser Dios, porque entonces pierde la eternidad. Y uno de los atributos de Dios es que Dios es eterno. Es lógico. ¿Sí me entienden? O sea, nosotros tenemos que vivir el Evangelio de una manera lógica, entenderlo. Dice en 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 10, Pablo les está diciendo, mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Porque en verdad lo practicas. Lo practican. ¿Sí? Con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero los insto, hermanos, a que sigan en lo mismo. ¿Ven? Y esto es algo que aplica para todos ustedes. De verdad, muchas gracias. De verdad, porque gracias en todo el sentido. En el sentido de que lo aplicaron y yo recibí ese cariño, yo recibí ese respaldo en cierto modo, y lo aplicaron, y eso también me hace sentir que como que no ha sido en vano el esfuerzo de enseñar la palabra.
de que ha quedado en el corazón de ustedes. ¿Ves? Creo que eso es lo más importante, eso es lo más relevante y que tenemos que seguir aplicándolo y que tenemos que seguir viviendo la palabra. Esto hace que valga la pena trabajar en la palabra y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Nos falta vivir más el evangelio. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos dificultades? Pero ¿cuántos alabamos y adoramos a Dios en medio de las dificultades? Amén. Eso es lo que hay que hacer. Alabanza, adoración. Adoración. Y así las cosas no salgan como nosotros quisiéramos o como lo pensamos. Pero ¿sabes algo? El plan de Dios es perfecto. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, Él se espera hasta que Él muera. Y cuando Él llega a la casa, Marta sale al encuentro y María le dice: Señor, si hubieras estado acá. ¿Sí? Pero ¿sabes algo? Si Dios hubiese hecho conforme a lo que ellas querían, jamás hubiese resucitado Lázaro. ¿Ven? Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Entonces, cuando yo acepto la voluntad de Dios, estoy aceptando que lo que Él sabe y que lo que Él hace es más grande que lo que yo quiero. ¿Ven? Entendamos el evangelio, por favor. Y entonces, vuelvo al punto. Cuando el dolor se transforma cuando la fe y la esperanza toman su lugar. Y miremos en una circunstancia como esta, cuál es nuestra fe y cuál es nuestra esperanza. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, en la Biblia de las Américas. Dice Pablo: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los hacen los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Vamos a mirar cuál es la idea central de esta enseñanza, o esto que Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses. Él les dice: ustedes se aman, ustedes predican el evangelio, ustedes son unos bacanes. ¿Sí? Pero tienen algo. Ustedes se dejaron dañar la mente con algo, dudando de la resurrección. Mejor dicho, se tiraron todo. ¿Por qué? Sin resurrección no hay nada. Sin resurrección, ni para qué decimos que somos cristianos, no tendría sentido estar aquí sentado. ¿Ves? Nosotros muchas veces hemos leído este texto y nos hemos enfocado tal vez pensando: uy, ¿cuándo será el momento en el que Jesús venga del cielo? ¿Y cómo será el arrebatamiento? ¿Y cómo será cuando estemos en la presencia del Señor? ¿Sí? La esencia no es tanto esa. La esencia de este pasaje es el hecho de que tú creas en eso, en la resurrección, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos creyentes de Tesalónica estaban preocupados por los familiares o las personas queridas que habían fallecido, y ellos no tenían claro qué era lo que iba a pasar con esa gente que falleció. ¿Sí? Ellos creían que solo esa promesa se iba a dar para los que estuviesen vivos al momento de la segunda venida de Jesús. Era un concepto errado. Adicionalmente,
a que las otras sectas venían y contrarrestaban lo que la palabra de Dios estaba enseñando, ¿sí? Pablo les dice, yo no quiero que ignoren de estas palabras acerca de los que duermen. Cuando Pablo dice acerca de los que duermen, está refiriéndose a una manera de preocupación que los tesalonicenses tenían en ese momento, ¿cierto? Pero el enfoque principal de estos versículos es un enfoque de esperanza, ¿cierto? Miren, en algún momento, en lo que yo pude vivir esta semana, ¿sí? Había un momento en el que, pues yo dije, bueno, venga, ya estos rezaron el rosario, pues voy a leer algo de la palabra. ¿Ah? Y entonces yo trataba de ser sagaz, yo les decía, venga, yo voy a hacer uso de su educación. Eso qué educación ni qué nada, apenas cogía la palabra, todo el mundo salía despavorido, ¿sí? Eso evidencia algo, que la palabra del hombre está por encima de la palabra de Dios. No me interesa escuchar nada. Tienen su mente entenebrecida. Y eso me llenaba de dolor. Y me llenaba más de dolor el ver que eran algunos pocos. Sí, obvio, no faltaba el que quedara encerrado. Y yo aprovechaba eso también. Sí. Y de hecho, eso pasó. Y en algún momento, en medio de la enseñanza, yo empecé a hacer preguntas. Y una de esas preguntas que hice es, bueno, venga, ¿usted cree que cuando uno muere ahí acaba todo? Y una prima levantó la mano y me dijo, sí, yo creo que sí. Y entonces fue una gran oportunidad para explicarle a ellos y a los que habían quedado encerrados, ¿sí?, que siempre hay algo más. Que la muerte es el comienzo de algo. Que ahí no es el fin. No es el final. Esa era la mentalidad que tenían los tesalonicenses. ¿Qué va a pasar? No sabían, no la tenían clara. Y es por eso que es importante que nosotros en nuestra vida diaria tengamos claro qué es lo que va a pasar más adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa será nuestra esperanza. Esa será nuestra esperanza. En el contexto católico ellos creen que hay un Dios, creen que hay un infierno y creen que hay una eternidad. Pero ¿saben qué es lo peor? Peor no es eso está bien. Lo peor es que están confiados que de alguna u otra manera van a entrar en el reino de los cielos. Y eso duele. Por eso, hermanos, cada vez que usted pueda invitar a alguien, invítelo. No se calle. Esto era lo que hacía la iglesia de Tesalónica. Ellos predicaban el evangelio, Es tan triste creer que tú vas a recibir el premio más grande y que cuando llegue a la presencia de Dios, ahí no es. Para conocer la teología de ellos, muchas veces es solo suficiente escuchar la manera en que ellos rezan, lo que ellos oran. Qué tristeza que lo que diga un hombre esté por encima de lo que la palabra de Dios diga. Mi hermano, si tú no coges la Biblia, estarás en la misma condición. En la misma condición. Porque solo la palabra de Dios te quitará la venda. Solo la palabra de Dios te mostrará verdaderamente el camino. Es eso. Es increíble que ellos no tengan una relación con Dios, pero tengan la confianza de que algún día entrarán en el reino de Dios. ¿Tú crees que eso es verdad? No es verdad, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes una relación con Dios? Y tú sí crees, y si tú no tienes una relación con Dios, ¿qué te hace de diferente? No todo el que viene a la iglesia es cristiano.
Y no todo el que va a una iglesia cristiana será salvo. La denominación no salva. Porque eso es lo peor, que algunos llamándose cristianos tampoco entrarán en el reino de los cielos. Y lo peor es que ellos creen que son salvos. Miremos lo que dice el versículo 13. Pablo les dice, pero, ese pero es que antecede algo, viene algo, y entonces él les dice, yo los elogio, ustedes se aman, ustedes predican el evangelio, ustedes son chéveres, pero, ese pero, ya me dice, ojo con esto, pero no queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí hay una palabra que es a los que duermen. Eso es un eufemismo, ¿cierto? Y un eufemismo es algo que sustituye a otro con el fin de dar claridad o no hacerlo tan duro, ¿sí? Entonces, con los que duermen, alguien va y se imagina a alguien durmiendo en un lugar. Bien. Entonces, evidentemente los de Tesalónica estaban entristecidos más allá de lo esperado. Es decir, Pablo no estaba incómodo con la tristeza de ellos. ¿Sí? Yo no sé, pero yo no he visto un sepelio con papayera. ¿Cierto que no? Entonces digamos que no es un momento de gozo, de algarabía y de cosas de ese estilo. Así, en ese sentido. Es obvio que haya tristeza. Es obvio que es un momento difícil. Y Pablo no se oponía a eso. Pero lo que dice Pablo es, venga, ustedes están rasgándose las vestiduras y lamentándose como aquellos que ya no tienen esperanza. Entonces, quede el conocimiento de ustedes y qué esperanza tienen ustedes. Mejor dicho, en otras palabras, ¿qué diferencia hay? Esa iglesia estaba tan entristecida al punto de generar perturbación por la muerte de los hermanos en la fe. Es decir, su tristeza era desproporcionada. Y yo te voy a contar algo a manera de testimonio. Digamos que yo estaba muy, pues obviamente muy afligido, pero hablando con mi esposa a veces hablábamos del tema y ella me decía, pero se logró algo muy importante, y es que mi madre recibiera al Señor. Y claro, eso cambia todo, eso cambia todo el panorama. Cuando tú sabes y entiendes, y de hecho hay algo que yo hacía, y era orar con ella todas las tardes. Ella venía en un declive de salud, pero yo la llamaba todas las tardes, madre, vamos a orar, madre, oramos, madre, oremos, y a ella le gustaba. ¿Sí? Yo te digo, esta es una oportunidad para que tú, en un momento difícil, cualquiera el que sea, no necesariamente de enfermedad, puedes decirle a tu padre, a tu madre, ojalá si no conocen del Señor, ven oramos. ¿Y por qué no hacerlo también si conocen del Señor? Ven oramos. ¿No crees tú que es una manera de evangelizar? ¿No crees tú que es algo gratificante? ¿Ven? Creo que ahí tenemos una tarea importante. Ahí tenemos algo que hacer, algo que desarrollar. La Biblia no nos deja ver las razones exactas por las cuales estas personas estaban en extremo entristecidas. Pero ahí sí hay cosas claras y evidentes. Y una de esas era la ignorancia sobre la resurrección. La ignorancia sobre la resurrección no les permitía manejar la muerte de una manera adecuada. La influencia de las ideas judías, especialmente los saduceos, no creían en la resurrección. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir con sus familiares que habían fallecido cuando Cristo viniera. No tenían ni la más remota idea. Ahora era imposible que Pablo les prohibiera estar tristes. Jesús mismo, frente a la tumba de Lázaro, ¿qué sucedió?
¿Qué? Lloró. Es el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Es el que se sabe. Miren lo que dice Filipenses 2:27. Pues en verdad estuvo, que está ratificando, Pablo también tuvo un punto de mucha tristeza. O sea, el problema no era la tristeza. Mire Filipenses 2:27. Pues en verdad estaba hablando de su amigo Epafrodito, es que esos nombres sí, pero estaba hablando Pablo de este amigo. Dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. O sea, una gran tristeza. La tristeza no está mal. Está mal es hasta dónde la lleves tú. Y hasta dónde lo que tú haces o lo que tú piensas empieza a dañar lo que la palabra de Dios dice. Hay una tristeza humana natural, normal. Dios nos hizo con sentimientos, ¿cierto? Pero lo que Pablo empieza a decirles es que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Miren, en medio de lo que hablábamos, ¿sí? Y de los católicos creen que cuando una persona muere va al purgatorio. ¿Sí? Levanten la mano los que creen que se van a ir al purgatorio. A coger. Ellos creen eso, que se van a ir al purgatorio y que las oraciones de otros son los que los sacarán de ese lugar para luego llevarlos a la presencia de Dios. El mismo Juan Pablo II dijo eso. Dijo que su esperanza era que muchos fieles oraran por él cuando él muriera para él poder ir a la presencia de Dios. Yo creo que a los 15 días ya ni se acordaban de ese man. ¿Ven? Y entonces, nuestra esperanza es diferente. ¿Pero por qué es diferente? Porque la palabra de Dios lo dice. Dios jamás ha fallado a ninguna de sus promesas. Jamás. Jamás la palabra de un hombre está por encima de la palabra de Dios. Y por eso les digo que me daba tanta tristeza. Yo quería que de pronto ellos, por alguna circunstancia, en serio, por respeto, yo vi que muchos de los hermanos en la fe que fueron acá se quedaron y escucharon. No recibimos el mismo respeto. Pero yo anhelaba eso. Yo anhelaba que poder enseñar no es obligar. La palabra de Dios no se obliga. La palabra de Dios se vive, se explica, se enseña. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 18. Y es que la esperanza produce gozo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Entonces, hay 5 razones ahí en lo que leímos, por las cuales el creyente no debe tener temor a la muerte. Pero ojo, ahí hay una palabra clave, que en el momento en que eso no se dé, ahí sí como dicen, ahí sí no es como con la tapita que vuelva a intentarlo, ya no aplica. Si una persona muere sin Cristo, nada que hacer. Nada que hacer. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo?
¿Ustedes creen que Jesús resucitó? Miren, hay algo muy importante. Yo le decía cuando charlaba con mi esposa y mis hijas, es tremendo lo que ahora entiendo un poco lo que los apóstoles sintieron cuando Jesús resucitó. Ellos lo vieron, ¿sí? Estuvieron con él. Y entonces la gente les decía, niéguelo. Decía, pero ¿por qué lo voy a negar? Si yo lo vi, niéguelo o lo matamos. Pues máteme, porque yo lo vi y no voy a perder eso por simplemente negarlo. ¿Por qué va el tema? Porque, hermanos, cuando tú ves a Dios manifestándose en tu vida de una manera clara y Dios trae paz a tu vida en medio de esa dificultad, tú tienes que aprender y entender y decir, lo que la Biblia dice es cierto, porque yo lo viví. Sí, pero hay que saberlo vivir. Y entonces dice, de acuerdo a lo que Pablo menciona aquí, la mejor evidencia de lo que va a pasar con Cristo es lo que va a pasar contigo. Tal cual. Miren, cuando Jesucristo resucita a Lázaro, es una manera de decirle, mire. Y estaba poco tiempo antes de ser crucificado. Dice, esto que yo hice con Lázaro, a ti te va a pasar. ¿Ves? Esto es un anticipo, esta es la muestra. Obvio, Lázaro después muere, ¿no? El primer resucitado que no murió, ¿quién fue? Jesucristo. Me van a decir, oye, este man está diciendo. Entonces, Pablo lo que está diciendo acá, ¿sí? Es la mejor evidencia de lo que va a pasar con nosotros. Dice, si le pasó a Cristo, nos va a pasar a nosotros. Si Cristo murió y resucitó, también sucederá con nosotros. Pero hay algo muy importante que menciona este versículo 14. Mire, y está acá. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo quiero que ustedes, a grito herido, me digan cuál es la frase más importante de ese versículo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Cuál es la frase más importante? Así también. No. Los que durmieron en Jesús. El que no, oiga, el que duerme sin Cristo, para ese no aplica. El que duerme sin Cristo, y ojo con esto, tú te puedes creer muy cristiano, pero si no lo evidencias, yo lo invito a que te revises. Nadie puede ser, yo no soy quien para juzgar y señalar quién sí lo es o quién no lo es. La misma palabra de Dios. Cuando vimos las bienaventuranzas, yo les enseñé eso claramente de tal manera que tú pudieras revisarte. Esa era la mejor radiografía. Entonces, a los que duermen en Jesús, ojo, el que cree en Jesús, pues cree en la resurrección, obviamente, ¿verdad? Entonces, para este sí aplica lo que estamos hablando. Y esto es lo que va a suceder con los que murieron en Cristo, es decir, aquellos que antes de morir recibieron al Señor, van a resucitar. Van a resucitar. Miren, en esto que pasó esta semana, yo oro por toda la familia. Porque yo digo, es importante que ellos reciban al Señor. Ellos van por un camino creyendo que van rumbo a la salvación. Y no es así. Y duele mucho. Vea, uno de los sepelios, yo no sé si a ustedes les pasa, pero pues digamos que a mí no dispongo mucho de tiempo como para relacionarme con la familia. Y entonces llegan ahí, ¿qué hubo, primo? Y uno, primo, ¿qué hubo, primo? ¿Qué hubo, primo? ¿Qué hubo, primo? Yo no lo veo, no sé quién es. Entonces ahí me toca la copialina o mis hermanos por ahí, ¿y este es hijo de quién? ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Sí. Pero aún así son familia.
Aún así, nosotros debemos tener misericordia y orar por ellos. Eso es lo que Dios nos demanda, en serio. Es tan triste ir a un sepelio de una persona y que tú sepas que de salvación poco. Pero más duro es, ore por el primo. Y uno, ¿qué le digo? ¿Qué digo? Ahí le toca a uno orar de manera general y decirle, conviértanse ustedes, porque ya ahí no hay nada que hacer. ¿Ven? El entregar su vida a Cristo, pero ojo, eso no es una oración de fe, es vivir como cristianos. El entregar su vida a Cristo es lo que realmente te puede dar la certeza de lo que pasará en tu futuro. Dice 1 Corintios 15 del 17 al 19, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Sí? Dignos de lástima, ¿en qué creemos? Si apenas muramos, nada, no va a pasar nada de ahí para allá. Pues ¿por qué no nos desordenamos? ¿Por qué no vivimos entonces de otra manera? Porque no hay sentido en eso. Porque no hay sentido. El único sentido en la vida está en la salvación, en creer en que Cristo resucitó y que algún día estaremos con Él. Primera de Corintios, mire cómo lo explica Pablo ahora a los Corintios. Primera de Corintios 15 del 12 al 18. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como algunos dicen entre vosotros, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. En la de Tesalonicenses, aquí Pablo les dice, vengan, nosotros creemos, empieza con nosotros creemos que vamos a resucitar. Y entonces la evidencia es Cristo. Ahora le dice, bueno, entonces en la de Colosenses, en la de Corintios, perdón, Pablo aquí les da otro ejemplo que lleva a lo mismo. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos que en vosotros no hay resurrección de los muertos? Tal vez alguien podría decir, sí, es que la resurrección es solo para Él. Sí. ¿Y a mí qué me dice que no es verdad? Pues la misma Biblia. Dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo resucitó. Si un muerto no resucita y Cristo murió, entonces es mentira que los muertos resucitan. No sé si me hago entender. Levánteme la mano, el que no entendió. ¿Sí? Cayó. Si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, porque ningún muerto va a resucitar. Pero es que resulta que Él sí resucitó, y como Él sí resucitó, sí hay resurrección de los muertos. Entonces la pregunta es, ¿y cómo sé que yo sí? Vamos a mirar. Y si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra predicación, dice, y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. Es decir, si somos hallados testigos falsos de Dios, fue porque Dios hizo la promesa de que el que muera en Cristo va a resucitar. Es decir, si tú dudas de la resurrección, habiendo creído en Cristo, usted está diciendo que Dios es mentiroso. ¿Y quién se atrevería a decir eso? Ninguno de nosotros.
somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, dice Pablo. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo quedaron ahí. No es verdad. Pablo explica muy claramente esta resurrección. Y la resurrección es la esperanza nuestra. La próxima semana yo quiero que miremos todo lo que implica la resurrección de Cristo. El próximo domingo, digamos que se conmemora la resurrección de Cristo o lo que sucedió hace 3000 años, ¿cierto? La iglesia cristiana no celebra la Semana Santa, la conmemora, la recuerda, ¿verdad? Miren, ustedes tienen que ser más conscientes de cuando hacen algo o cuando miran. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a misa en Semana Santa? ¿O cuántos fueron católicos y iban a misa en Semana Santa? ¿Ustedes sí veían cuando el cura echaba el agua? ¿Sí? Eso simbolizaba lo que el sacerdote hacía esparciendo la sangre al pueblo. Entonces, ¿eso es Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. Entonces vamos viendo cómo hay una mezcla entre lo que es Antiguo y Nuevo Testamento, y por eso, miren, yo no quiero hablar mal de los católicos, para nada. Esa no es mi idea, esa no es la esencia, y nosotros no vinimos a eso. Nosotros vinimos a entender por qué tú estás sentado aquí. Nosotros vinimos para entender, ¿sí? En serio, yo voy a ir a un lugar que se llama el Calvario, el Purgatorio. No es verdad. ¿Por qué? Porque es que esto nos dice otra cosa. Hermano, si tú verdaderamente eres cristiano, léela y vívela. En serio. Yo te lo puedo decir, usted no se imagina cuánto me ayudó el poder vivir la palabra de Dios en esta semana que pasa. Eso para mí fue un bálsamo, y veíamos a Dios en todo. La manera en que atendieron a mi mamá, los médicos, esa gentileza. Yo decía, venga, esto será otro planeta, ¿qué será esta vaina? Las enfermeras, en todo. En todo, y era alabar y adorar, alabar y adorar. Yo decía, esto es otra cosa. Y por eso era lo que yo les decía, lo de los apóstoles. Ellos cuando vieron a Jesús resucitado salieron a predicar eso. Y yo quiero enseñarles, hermano, en medio de la dificultad, adore. Adore. En medio de la desesperanza, adore al Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Está hablando de la resurrección. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Ustedes que ya son muy duchos leyendo la palabra. Por la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios mismo dio su palabra de que habrá resurrección para los que creen en Cristo. Y Dios jamás falta a su palabra. Es decir, dalo por hecho si tú naciste de nuevo. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón, da por hecho que lo que la palabra de Dios está diciendo es verdad. Porque Dios lo dijo. Dice, por lo cual, Pablo le está diciendo, esto no es invención mía. Esto no es invención de aquí, de Fernando o del pastor que te predica esto de buena manera. Pablo lo que está diciendo, esto es palabra de Dios.
Dios mismo se comprometió con ustedes que habrá resurrección para el que muere en Cristo. ¿Ven? La palabra de Dios. Cuando Lázaro se levanta, ¿qué sucedió previamente? Cristo habló. La palabra. ¿Sí? Cristo le dijo, Lázaro, sal de ahí. Y fue el poder de la palabra lo que le dio la resurrección. Mire lo que en 1 Tesalonicenses 4:16, ya voy a ir terminando. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. El Señor mismo. Yo te voy a decir otra cosa. Ojalá tú llegues a la casa y vuelvas a leer esto, para que lo revises, ¿sí? De la misma manera que en algún momento en la Biblia decía que iba a venir el Mesías y vino el Mesías conforme a todo lo que la Biblia había dicho, Jesús dijo, yo vendré por segunda vez y lo va a hacer. El problema no es ese. El problema es que tú estés preparado. ¿Estás preparado o preparada? De verdad que a mí me gustaría, si alguien siente que no está preparado, no ahorita, que levante la mano, sino que, pues levantar la mano es un decir, pero que algún día llamara y dijera, pastor, yo tengo ciertas dudas. Pastor, me cuesta creer esto. O pastor, quiero hacer esto. No sé siquiera si nací de nuevo. Y pudiéramos hablar, pero yo sí quiero que tengamos la certeza, hermanos, de que ustedes nacieron de nuevo. Que ustedes puedan tener esa certeza. Yo quiero que terminemos con esta palabra. ¿Ya tenemos la certeza de la salvación? Entonces, yo quiero que hagas esto cuando tú estés en dificultad. Habacuc 3, del 17 al 19, en la Nueva Traducción Viviente. No en la de las Américas, en la Nueva Traducción Viviente. Cuando tú tengas la certeza de algo, hazlo. La palabra de Dios, enfocado en la palabra de Dios. Dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Ojo con eso. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Yo les dije la semana pasada, David nunca le dijo al Señor, quítame esa montaña. David le dijo al Señor, dame pies de ciervo para escalarla. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, depositar nuestra confianza en el Señor. Y cuánto más en lo que tiene que ver con la vida eterna. Lo voy a volver a leer, quiero que te lleves esto. Nada mejor que tú te puedas llevar algo de la palabra. Guárdalo, resáltalo en la Biblia si lo quieres. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me dará pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Amén. Vamos a orar. Pongámonos en pie, por favor. Amado Dios, yo te doy gracias, Dios, por todo lo que nos has permitido pasar, Señor. Siempre eres
el bálsamo en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra aflicción. Y cuando todo aparece más oscuro, Señor, allí apareces tú con tu luz admirable, Señor. Amado Jesús, yo te quiero dar la gloria a ti, la honra. Gracias, amado Señor, por la vida de mis hermanos, Dios. Todos y cada uno de ellos, Señor, que en medio de la aflicción estuvieron allí, Señor. Son un consuelo y un bálsamo. Son el resultado de tu amor, Dios bendito. Te doy gracias, Señor. Hoy quiero orar de manera especial, Señor, dándote las gracias por la vida de mi madre. Padre amado, Señor, gracias porque hoy me siento confortado con tu palabra, Señor, porque sé que ella conoció de ti, que algún día habrá un encuentro especial. Eso es lo más importante, Señor, que nos volveremos a encontrar con los seres que amamos y que murieron en Cristo. Yo te pido, Señor, que me ayudes en este caminar, Padre amado, Señor, y a cada uno de mis hermanos, que los hermanos que aún no conocen de ti, no te han recibido, Señor, puedan hacerlo, Dios bendito, que tú les puedas dar esa oportunidad, amado Señor. Padre, yo te quiero honrar y glorificar por todo lo que haces, Dios. Siempre, siempre tienes lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Aunque la higuera no dé fruto, con todo te alabaré, mi Señor. Padre, hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén.